¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos en Aislamiento Inteligente. Pásalo con Jesús. Estamos tratando el tema Principios para vivir mejor en este día 66. No se te olvide darle like, darle me gusta, suscríbete y también deja tus comentarios, tus opiniones y también tus motivos de oración, que estaremos listos para orar por ti. Entre los principios para vivir mejor está el principio de la sabiduría. Y hoy nuestro tema es: la sabiduría es fuente de bendiciones. Uno de los primeros textos bíblicos que memoricé al inicio de mi vida cristiana fue Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Las verdades que encierra este texto me han ayudado a vivir con confianza en Dios, y también me recuerdan la necesidad que tengo de reconocerlo a Él en todo lo que hago, incluso aún en lo que piense. Y claro, acompañado de Filipenses 4:8, que nos habla el apóstol Pablo de pensar en todo lo bueno, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. El pasaje de reflexión en el día de hoy se asemeja a los 10 mandamientos, porque nos dan verdades que son fundamentales para el éxito de vivir y nos señalan el camino que nos lleva a la verdadera y completa felicidad. En este pasaje veremos entonces 3 puntos. El número 1, la sabiduría produce la bendición de una vida equilibrada. 2, la sabiduría produce una vida con propósito. 3, la sabiduría produce la bendición de la longevidad. Número 1, la sabiduría produce la bendición de una vida equilibrada, porque el versículo 5 nos dice: Fíate de Jehová. El proverbista nos está recomendando apoyarnos completamente en el Señor. Es la plena confianza en el Dios Todopoderoso. También hay consejo de buenos amigos, pero busca aquellos de madurez espiritual, y esto nos ayudará. La orientación de Dios, el consejo de Dios y también el apoyo con sus consejos de amigos de madurez espiritual, para que salgamos victoriosos siempre. La razón, queridos hermanos y amigos, es que Él, nuestro Dios, conoce el camino correcto y las metas correctas para nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando dice que no nos apoyemos no te apoyes en tu propia prudencia, es porque nosotros somos muy dados a tomar decisiones y acciones de manera equivocada. ¿Por qué razón? Por falta de información y visión. No tenemos toda la información suficiente o carecemos de la visión divina para poder comprender lo que deberíamos hacer en un momento dado. Y esa falta de información y de visión nos puede llevar a equivocarnos. Pero asimismo también no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque Por prejuicio personal. somos prejuiciados. A veces nos hacemos un juicio previo de las cosas y creemos tener la razón en todo. Hay un libro interesante que dice: las mujeres siempre tienen la razón y los hombres nunca se equivocan. Las mujeres siempre tienen la razón, los hombres nunca se equivocan. Entonces, ese es el problema, el prejuicio personal, donde creemos sabérnoslas todas, donde ya tenemos un marco y decimos: es así, es de esta manera, y no hay otra opinión valedera. Entonces, por esa razón nos está recomendando el proverbista: no te apoyes en tu propia prudencia. Y otra razón: Por la actitud egoísta que manejamos. nosotros tenemos actitudes muy egoístas y siempre estamos mirando es hacia el yo, hacia mí, Sí. hacia lo que quiero, lo que deseo. Entonces, por esa razón, el apoyarme en mi propia prudencia puede ser equivocada, porque solamente lo estoy mirando desde mi óptica personal, dentro de aquello que yo quiero, que yo deseo y que quiero manejar. Pero igualmente también la palabra del Señor nos habla acerca de no apoyarnos en nuestra propia prudencia.
Por nuestra actitud materialista, no hacemos diferencia entre lo temporal y lo eterno. A veces vivimos como si esto fuera el último día y queremos es el ya, el aquí y el ahora. Y se nos olvida que somos seres de eternidad, creados por Dios para la eternidad. Y una eternidad donde la pasaremos con Él o sin Él, pero eterno. También entre lo espiritual, no hacemos la diferencia entre lo espiritual y lo material. Entre lo bueno y lo malo no hacemos diferencia. Esa es una de las quejas que Dios tiene a través de la palabra. En Ezequiel capítulo 22 habla acerca de que entre lo verdadero y lo falso no hacemos diferencia, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y eso entonces, al no hacer esa diferencia, No podríamos caer si solamente nos apoyamos en nuestra propia prudencia. exactamente. Entonces, el hecho de no distinguir esas cosas y solo apoyarnos en nuestra propia prudencia no quiere decir que vamos a salir siempre acertados en las decisiones que se toman. El versículo 6 nos dice la palabra del Señor: Reconócelo en todos tus caminos. reconócelo en todos tus caminos. Cuando hablamos de reconócelo en todos tus caminos, eso abarca el reconocimiento de su presencia, de brindarle a Él toda la reverencia que se merece y el sometimiento a su voluntad en todo lo que tiene que ver con nuestras actividades diarias. O sea que en todo y para todo nosotros debemos reconocer a Dios en nuestros caminos. Si lo reconoces en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. así que es una de las bendiciones que tenemos de Dios. ¿Por qué razón? Porque si de pronto nos desviamos de su camino, ¿qué dice la palabra del Señor? Él endereza nuestras veredas. La palabra del Señor dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Ahora, nosotros desconocemos el futuro inmediato. No sabemos qué va a pasar dentro de media hora. Cuando vas conduciendo un vehículo no sabes qué te puedes encontrar en una curva. Yo recuerdo en una ocasión que venía viajando de Montería a Medellín con unos pastores amigos y compañeros de oficina, y en el camino yo iba conduciendo el vehículo, la camioneta, y de pronto al tomar una curva venía un hombre en contravía y nos dimos tremendo golpe. El carro quedó dañado. Afortunadamente ninguno de nosotros perdió la vida. Sí hubo lesiones en algunas personas, pero ¿todo por qué? Porque al coger la curva uno no sabe qué es lo que viene, y igualmente pasa con nuestra vida. No conoces tu mañana, no sabes ni siquiera dentro de media hora qué va a ocurrir. Esa razón es por la cual tenemos que esperar y confiar en nuestro Dios, porque Él enderezará nuestras veredas. Nosotros no podemos ver el camino que hay por delante con suficiente anticipación, y por eso a veces tomamos decisiones perjudiciales. Por eso debemos confiar en Jehová, que Él ordene nuestros pasos. Con la seguridad de la dirección divina, podemos saber que vamos por el camino perfecto. Gracias a Dios por ello. Cuando tus propósitos se frustran, es mejor confiar en Dios y entregarse a su providencia. Cuando vas por un camino desconocido, confías si tienes un guía de experiencia. Yo recuerdo que viajábamos a los llanos hace algunos años y nos internábamos llanura adentro a lugares totalmente desconocidos. Y llegábamos a puntos donde ya no había carretera, ni había caminos, ni había ninguna señal. Pero con nosotros iba lo que se conoce como un vaquiano, o sea, el experto que conoce todo el territorio. Y él nos decía por aquí, por allí, y siempre nos iba mostrando, o sea, no decía a la derecha, a la izquierda, sino por aquí, por allí. Aprendimos escuchándole que cuando él decía por aquí era la derecha, por allí era la izquierda. Pero él llegaba y íbamos por el camino y nosotros les decíamos: ¿y por dónde es?
Y él decía, mire, donde hay esos 3 morichales, siga derecho. Y habían como 500 morichales. Pero él decía, donde hay esos 3, él ya los conocía bien. O sea, y nos llevaba al sitio apropiado. ¿Por qué razón? Porque él conocía. Entonces nosotros estábamos, ¿qué? Descansando, confiando, al ir por un camino desconocido en que él sabía para dónde iba, sabía el camino, sabía la ruta. Igualmente Dios conoce bien y tiene claro tu ruta, tu camino, y quiere guiarnos por él a través de la dirección de su Espíritu Santo. El versículo 7 nos dice, No seas sabio en tu propia opinión. Es un llamado a la humildad. con el paso de los años somos más dados a escuchar que a opinar como si fuera la última palabra válida. Yo recuerdo hace algunos años ya, donde lo que yo decía quería que la gente hiciera eso que yo decía y siempre tenía una opinión y siempre era esa. Bueno, con el paso de los años me cuesta, pero he aprendido a quedarme callado en algunas ocasiones. Así que la palabra del Señor nos está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Es importante que estemos listos para escuchar a los demás. La palabra del Señor nos dice entonces en este pasaje, Las personas sabias reciben 5 recompensas. hay 5 recompensas en el texto bíblico para los que confían en el Señor, para la persona sabia, porque el sabio es aquel que teme a Jehová, que confía en él. Y recibe 5 recompensas de acuerdo a lo que nos dice el pasaje. Recuerda que estamos en Proverbios capítulo 3 de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos habla la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla acerca de que hay un reconocimiento de Dios. También nos dice que hay discernimiento de lo que es recto, justo y honrado. Recuerda que cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, ¿es por qué? Porque nosotros no hacemos diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto. Aquí la palabra del Señor nos dice que entonces vamos a tener ¿qué? Discernimiento de lo que es recto, justo y honrado. Pero también el alejamiento de la compañía de los malos. Y de igual manera, entonces, nos presenta la importancia de recibir ayuda de parte de Él para vivir una vida recta. Y en el capítulo 2 del libro de Proverbios, de esos versículos 16 al 19, nos habla de el alejamiento de la mujer inmoral. De manera entonces, mis hermanos, que la palabra del Señor nos está recomendando de cómo vivir vidas que agraden a nuestro Dios. Por eso nos está diciendo entonces que nos fiemos de Él y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Este texto nos demuestra que la sabiduría es en primer lugar una cuestión de comprensión, no es cuestión, perdón, de comprensión, sino de confianza plena en nuestro Dios. Entonces, no se trata de cuánto vas a comprender la palabra, de cuánto vas a conocer de Él, de cuánto vas a saber. Aún te puedes saber la Biblia toda de memoria, pero no se trata de eso. Se trata es de relación personal con nuestro Dios. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, que debes estar atento a buscar lo que Dios espera de ti. Amén. Debes estar ¿qué? Atento a buscar lo que Dios espera de nosotros. No tratemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Isaías capítulo 5, 21. También puedes buscar en la palabra del Señor Romanos capítulo 12, versículo 16. Y finalmente Proverbios 1, 7, donde nos invita, teme a Jehová. El temor a Dios, temor reverente.
Sabiduría, principios para vivir mejor. Y los principios para vivir mejor dependen de nuestro Dios. Entonces hemos reflexionado sobre que la sabiduría produce la bendición de una vida equilibrada. Continuaremos entonces el día de mañana. Vamos a orar al Señor por tu vida, por nuestra vida. Amén. Recordaremos en oración entonces a Giovanna en los Estados Unidos, a Erika, también a nuestros hermanos y amigos, Juan Wegenbel, Tim y su familia, a Tim Maswell y su familia, y a todos nuestros hermanos de Red de Multiplicación, un saludo muy especial allí en los Estados Unidos. Que el Señor les proteja a todos en este tiempo de dificultad. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos a través de tu palabra llegar a la mente y corazón de mucha gente que en esta hora nos ha escuchado. Y te pido que la dirección de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, que seas guardándole en todo. Padre de la gloria, te pido una bendición muy especial por los Estados Unidos y la situación que están pasando en este momento, por todos nuestros amigos y hermanos que allí viven, también por las hijas de nuestras hermanas que están viviendo en ese lugar, como Giovanna, como Erika. Gracias te damos, oh Dios, por proteger y cuidar la vida de Juan y de su familia. También te pido en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre Tim Maswell. Señor, no dejes de bendecir a todas las personas que conocemos, que son nuestros amigos, consiervos, que estudiaron junto conmigo y ahora viven allí, que sean guardados por tu palabra y tu infinita misericordia. Bendice a Fanny, Señor, Fanny Gutiérrez, a su esposo, y tu bendición sea sobre ellos. Gracias te damos por amarnos. Nuestra confianza está en ti. Enséñanos, oh Dios, a apoyarnos siempre en ti y no en nuestra opinión. En el nombre de Jesús te lo imploramos, con acción de gracias. Amén y amén.